Aleluya. Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título: Aprendamos a identificar la voz del Señor. Qué importante es que nosotros como pueblo del Señor aprendamos a identificar la voz de nuestro Dios. Y que basados en la revelación que su palabra dé a nuestra vida, comencemos a caminar y a dirigir cada uno de nuestros pasos. Yo le invito, por favor, amado hermano, a que abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Primero de Samuel, capítulo 3, verso 10. Y este pasaje va a ser el fundamento o la base escritural sobre la cual hoy vamos a trabajar. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Qué importante es, amados hermanos, tener la disposición en nuestro corazón para encontrarnos con Dios y profundizar en nuestra relación con Él, al punto en el cual su voz se torne familiar para nosotros. En este momento de la historia del profeta Samuel, él aún no conocía la voz del Señor, pero su corazón estaba dispuesto y él aprendió a identificar la voz de su Dios. ¿Por qué es importante todo esto? Bien, pues porque hoy vivimos en un periodo muy especial de la historia de la humanidad. Considero que muchas personas hoy están tratando de desarrollar sus vidas con base en un sinfín de voces que están escuchando y que constantemente hablan a su mente y a su corazón. Lamentablemente, no siempre nos encontraremos invirtiendo nuestra vida en aquello que glorifique a Dios y que nos permita alcanzar nuestro destino en el Señor, ya que, como mencioné, en ocasiones estaremos corriendo tras la voz de nuestro corazón. Sí, no solamente Dios tiene la capacidad de hablar a nuestra mente, también nuestro corazón. Y muchas veces nuestro corazón nos resulta engañoso porque nos traza una idea o genera en nosotros un pensamiento que cautiva nuestros sentidos. Y comenzamos a correr tras aquello que nosotros consideramos está dentro de la voluntad de Dios, pero que ciertamente solamente es nuestro corazón hablando a nuestra mente. En otras ocasiones, vamos a correr tras voces extrañas, que lejos de permitirnos movernos en la dirección que Dios desea, nos neutralizan. Escuche, esto es poderoso, porque cuando usted le da volumen a una voz, le da autoridad. Entonces, es importante que entendamos esto. Hoy muchas personas están escuchando voces extrañas de amigos, amigas, compañeros, compañeras que están de alguna forma influenciando sobre su estilo de vida. Y lejos de que esto te permita avanzar en el propósito de Dios, te neutraliza. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Pues que poco a poco comenzamos a deslizarnos y a apartarnos de la voluntad de Dios. Ahora, no solamente puede hablar a nuestra mente, nuestro corazón o terceras personas, también habrá ocasiones en las que la influencia espiritual sea tan fuerte que demonios comiencen a hablar a nuestra vida y que nosotros, en lugar de estar escuchando a Dios, estemos prestándole atención a todo aquello que estos espíritus inmundos quieren hablar a nuestro corazón para empujarnos en una dirección equivocada y sumamente destructiva. ¿Qué debemos hacer ante tal panorama? Desarrollar nuestro sentido de percepción espiritual.
Es decir, tenemos como pueblo del Señor que entender que nos urge crecer en cuanto a nuestra capacidad para discernir la voz de nuestro Dios. Y esto es algo sumamente importante, amados hermanos. Así que necesitamos desarrollar nuestra capacidad de percepción espiritual, es decir, aprender a discernir, y necesitamos entender que, de acuerdo a lo que en el pasaje que acabamos de leer, descubrimos que Dios siempre está hablando. En el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10, el profeta Samuel le dice: habla, que tu siervo oye, habla, que tu siervo escucha. Y esto nos habla de su disposición para escuchar la voz de Dios, pero esta no se da sino solamente en respuesta a haber captado el sonido de la voz de Dios. Entonces, esto es muy importante. Y no debemos de perder de vista que Dios constantemente está hablándole a su iglesia. Pero surge la pregunta obligada: ¿tendremos oídos para oír? Acompáñenme a ver lo que dice la Escritura allí en Hebreos capítulo 1. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer lo que nos enseña la palabra de Dios en el verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Si ya lo tiene, puede decir fuerte: gloria a Dios. Dice la Escritura de la siguiente forma: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, lea conmigo, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Eso es muy interesante porque dice: Dios ha estado hablando todo el tiempo. Durante toda la historia de la humanidad, Dios ha estado hablando. Pero en este tiempo final, Dios ha decidido hablarnos a través de su Hijo. Y esto es algo sumamente importante porque podemos darnos cuenta que en la comunicación es donde se expresan las ideas. Y no solamente eso, cuando existe un vínculo real de comunicación, uno tiene la posibilidad de poder expresar no solamente ideas, sino también revelar lo que hay en el corazón. Y cuando nosotros nos referimos a Dios, que constantemente Él nos está hablando, apuntamos también a la realidad de que Dios está interesado en nosotros. Él está buscando llamar nuestra atención y dirigir nuestra vida en la dirección correcta. El problema que encuentro es que pareciera que hoy la iglesia se encuentra muy distraída. Diga conmigo, muy distraída. Una vez más, muy distraída. ¿Sabes? Muchas veces caemos en tentación, nos apartamos del Señor, nuestro corazón se enfría por causa precisamente de la distracción. Y hoy veo al pueblo del Señor, a la iglesia de Jesucristo, muy distraída. ¿A qué me refiero? Hay mucho ruido en su derredor y mucho desorden en su interior. Esta es una realidad que tenemos que aceptar para poder cambiar. Porque vivir en una negación no nos va a permitir alcanzar la libertad y plenitud que Dios desea que tengamos. O sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta que no tenemos la capacidad en muchas ocasiones de identificar la voz de Dios por el exceso de ruido, afanes que hay en nuestro derredor y el desorden que hemos permitido en nuestro interior. Y por este motivo es que no tenemos una disposición ni una capacidad claramente definida para poder escuchar la voz del Señor y así captar y entender el mensaje de Dios para nuestra vida. Pareciera irónico,
Pero contrariamente a lo que nos muestra el pasaje de primer libro de Samuel, hoy encontramos una iglesia que está enfrentando los últimos tiempos y que se está viendo incapaz de poder identificar de manera correcta la voz del Señor que pueda dirigirle. Amados hermanos, esto debería de ser para nosotros motivo de asombro e inquietud. Porque ¿cómo puede ser que nosotros, la iglesia del Señor, nosotros que tenemos su espíritu, no tengamos la capacidad de escuchar su voz? No podamos escuchar con claridad la voz de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me voy, se los enviaré. La ventaja de tener al Espíritu Santo con nosotros es que Él vino a morar en cada uno de nosotros. Y al estar en nosotros, la voz de Dios se hace personal e individual para cada uno de aquellos que aman a Cristo. El problema es que cuando nosotros estamos distraídos, estamos ensimismados y hemos permitido en nuestra vida desorden en lo íntimo, se nos hace prácticamente imposible ser guiados por la voz del Espíritu del Señor. Y eso comienza a generar una serie de consecuencias en nuestra vida, tales como el comenzar a menospreciar el consejo de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque ya es algo que está profetizado en la palabra de Dios. Consideremos lo siguiente. En segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente forma: llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, escuche bien esto, que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Tal y como mencionaba yo al principio de esta sesión, hoy muchas personas están escuchando voces extrañas que no solamente los neutralizan, sino que de alguna manera los impulsan a abrazar estrategias equivocadas. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Dice la palabra de Dios: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En este principio escritural, Dios nos habla de la independencia que debe de existir entre la vida conyugal y la vida familiar, refiriéndonos al entorno individual de cada uno de aquellos que forman dicha alianza. En este sentido, el hombre tiene que cortar el cordón umbilical y lo mismo la mujer, para ellos comenzar a vivir una vida familiar en la que solo ellos tienen la posibilidad de negociar y llegar a acuerdos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el problema surge cuando los problemas de la relación comienzan a ventilarse con familiares o amistades. Y entonces estos comienzan a emitir sus consejos ajenos a la palabra de Dios y ajenos al sentir del Espíritu. Por eso es que si matrimonios a alguien van a involucrar en su relación, bíblicamente la única persona que puede intervenir para dar consejo basado en la palabra de Dios es tu pastor. Fuera de allí, nadie más debería involucrarse en tu relación matrimonial. Cuando nosotros comenzamos a escuchar el consejo de nuestro padre, de nuestro tío, de nuestro amigo, de nuestra amiga, y comenzamos a abrazarlo como parte de nuestra realidad, esto nos lleva a tener cierta actitud hacia el interior de nuestra relación
Y eso nos lleva a tomar ciertas posturas, lo que genera en nosotros una estrategia. Y tal como te lo mencionaba al principio, hoy la gente se está muriendo porque alguien les diga lo que quieren oír. Y entonces abrazan una estrategia equivocada, basado en un concepto equivocado. Y esto genera que la gente comience a preferir lo que terceras personas puedan hablarles en lugar de lo que la palabra de Dios desea comunicarles. Necesitamos hoy darnos cuenta que tal y como lo vemos en esta profecía que acabo de enseñarles, dada por el apóstol Pablo, el tiempo de su cumplimiento está llegando. Y hoy, lamentablemente, una gran cantidad de creyentes tienen como fundamento de sus vidas las emociones y las sensaciones que pueden producirles, aquellos comentarios que les hacen llegar. Yo escuché a una madre aconsejándole a su hija que violentara a su cónyuge. Y tú te preguntas, ¿qué clase de consejo es ese? Pero como ese consejo le pareció bien, a la mujer que recibió el consejo comenzó a tomar esa estrategia al interior de su relación matrimonial. Yo le pregunto, ¿usted cree que esa relación avanzó bien? Es más, podría eliminar la palabra avanzó. ¿Usted cree que esa relación resolvió de manera adecuada sus diferencias? Por el otro lado, hay quienes dicen, bueno, no lo voy a ventilar con amigos, no lo voy a ventilar con la familia, pero tampoco voy a involucrar al pastor. El pastor no tiene por qué saber los problemas que nosotros estamos enfrentando. Síguele como vas. También esa estrategia tiene un trasfondo oscuro porque estás escuchando una voz. Y es la voz de los demonios que te dicen, no, ¿para qué metes al pastor? ¿Qué te va a decir el pastor? Te va a regañar. ¿Tú quieres que te regañen? ¿Quieres que te digan que estás mal? No, ¿para qué? Tú ya tienes edad para resolver tus propios problemas. No metas al pastor. Al pastor solamente le va a gustar el chisme y hacer morbo de tu relación matrimonial. No lo metas. Y entonces escuchamos esa voz e influenciados por demonios, nos privamos del consejo de la palabra de Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Menospreciamos la escritura. Menospreciamos lo que Dios puede hablarnos. ¿Por qué? Porque nos ajustamos a lo que otras voces nos dicen. Porque nos parece mucho más cómodo. Porque nos parece mucho más efectivo que lo que Dios pudiera decirnos. Y es ahí donde usted y yo tenemos que ubicarnos y determinar qué es lo que queremos para nuestra vida. ¿Quieres que sea Dios quien esté edificando tu relación, tu vida personal, tu vida laboral? ¿Quieres que sea el Señor quien esté dirigiéndote? ¿O estás escuchando tu corazón? ¿Estás escuchando a terceros que ni siquiera te conocen bien? ¿Estás escuchando demonios que te quieren apartar del propósito de Dios? Pero no te quieres exponer a la palabra del Señor. Entonces, es importante que entendamos que el tiempo del cumplimiento de la palabra dada por el apóstol Pablo se está cumpliendo en este tiempo. Y hoy mucha gente solamente está buscando quién le haga sentir bien. Entonces, están de alguna manera inclinando su corazón hacia aquello que les agrada. Lamentablemente, en muchos casos, la gente inclina su corazón solamente aquello que le satisface y que no necesariamente le edifica. Y poco a poco conforman su manera de pensar a lo que el mundo dicta, dejando de buscar la verdad como fundamento inamovible en sus vidas. Me encanta cuando el rey Acab busca a Josafat para ir a pelear contra Ramot de Galaad. Y Acab
le dice a Josafat: mira, tengo todos estos profetas que me dicen que vaya, voy a tener éxito. Y Josafat, inquieto en su espíritu, porque no oía la voz de su Señor, no identificaba la voz de Dios en medio de todas esas expresiones de vaya y pelee, vaya y conquiste. Él no identificaba la voz de su Señor. Y Josafat le dice al rey Acab: ¿habrá alguien más a través de quien yo pueda consultar a Dios en este asunto? Y dice Acab: sí, está el profeta Micaías, pero me cae gordo, porque nunca me dice lo que quiero oír. Su estilo no me agrada, las palabras que usa no me gustan. Y dice Josafat: vamos a consultarlo. Y entonces usted conoce la historia. Acab y Josafat hacen venir a Micaías y le preguntan: ¿debemos de ir a pelear contra Ramot de Galad? Y Micaías sabe que lo que Acab quiere escuchar es aquello que ya está gobernando en su corazón, y entonces le responde con sarcasmo: sí, vaya y pelee, que Dios seguramente le dará la victoria. Acab se da cuenta de que Micaías se está burlando de él y le dice: te ordeno que me hables con la verdad. Entonces Micaías le dice: si quieres la verdad, esta es la verdad. Yo veía todo el ejército devastado. Y comienza a haber una serie de situaciones en las cuales finalmente el corazón del rey Acab se resiste a escuchar la voz de Dios a través del profeta Micaías. Y qué lamentable es cuando nosotros, lejos de abrir nuestro corazón y tener sensibilidad de parte de Dios para pedir consejo y dirección a través de su palabra, nos aferremos a lo que nuestro corazón nos está diciendo, a lo que terceras personas nos están aconsejando o a lo que los demonios nos están susurrando. A veces pareciera que nosotros, como hijos de Dios, nosotros que nos llamamos el pueblo del Señor, nos cueste trabajo escuchar la voz de Dios. Pero lo cierto es que no es así. Cada uno de nosotros tiene la capacidad espiritual dada por el Espíritu de Dios de poder escuchar la voz del Señor. Sin embargo, escuche, aquí viene la razón por la cual no escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, nuestra indisposición para obedecer lo que Dios tiene que decirnos es lo que nos impide poder escucharle. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿cierto o no? Dice la palabra de nuestro Dios que Él ha puesto su Espíritu en nosotros y que nosotros, es más, somos templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué no escuchamos su voz? Porque nuestro corazón se ha cerrado a la voz de Dios. Hemos bajado el volumen a la voz del Señor. Le hemos quitado en nuestro corazón la autoridad a la palabra de Dios para que ella sea nuestra máxima norma de fe y conducta. Y entonces le subimos el volumen a lo que dicen nuestros amigos, a lo que dicen las personas cercanas a nosotros, a lo que dice nuestro corazón. Y es tan fuerte el volumen que le hemos dado a nuestras emociones y sentimientos que no podemos escuchar la voz de Dios. Tremendo. Tenemos el Espíritu en nosotros. Deberíamos poder escuchar la voz de Dios de forma habitual, de forma cotidiana. Pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay indisposición en nuestro corazón para obedecer. Y como hay indisposición en nuestro corazón para obedecer la voz de Dios, es que nuestro corazón no puede captar la señal de la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Como consecuencia, nuestros oídos están cerrados para poder escuchar la voz del Señor. Por este motivo es que el Señor constantemente en la Escritura enfatiza un principio, y este está en Mateo capítulo 11, verso 15. Pero permítame expresárselo en la Nueva Traducción Viviente.
Mateo capítulo 11, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente dice así: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Me encantó la forma en la cual la NTV tradujo esta porción de la Escritura. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hoy la gente es pronta para oír, para argumentar en contra de aquello que está escuchando. Pero pocos tienen nobleza en su corazón para escuchar, entender y atender a la necesidad de quien está interactuando con ellos a través de la expresión del sentir de su corazón. La gente solamente hoy está buscando que alguien les diga lo que ellos quieren oír. Y necesitamos, amados hermanos, en este sentido, madurar como pueblo del Señor. Yo pregunto, ¿hasta cuándo como iglesia vamos a crecer al punto en el cual en medio de nuestras reuniones comencemos a escuchar la voz del Espíritu Santo? Y comiencen hombres y mujeres valientes a decir, así dice el Señor. Esto es lo que expresa nuestro Dios. Muchas personas hablan de su propio corazón, de sus propias emociones. Y otro altísimo porcentaje está corriendo tras aquello que otros que carecen de entendimiento les han aconsejado. ¿Cuántas veces usted ha recibido un consejo equivocado que al llevarlo a la práctica le resultó en un mayor problema que si usted se hubiera quedado como estaba? Nos hace falta la dirección de Dios, nos hace falta el aprender a identificar la voz del Señor en medio de las circunstancias que vivimos. Necesitamos tener un corazón dispuesto a obedecer para entonces poder escuchar y poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Esto es sumamente importante y necesario en nuestra vida cristiana. Si usted quiere desarrollar una vida cristiana saludable, usted tiene que tener la palabra de Dios como fundamento. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y Él dijo, ¿a quién compararé a aquel que después de escuchar mi palabra no la pone en práctica? Lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los problemas, vinieron las tormentas, llegaron los fuertes vientos y aquella casa se vino abajo y grande fue su ruina. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? ¿De qué forma estamos construyendo nuestra vida familiar, personal? ¿De qué manera estamos apuntalando nuestros sueños y anhelos? ¿Por qué corres tras lo que estás corriendo? ¿Porque es algo que desea tu corazón? ¿Porque es algo que terceros dicen que sería lo que deberías hacer? ¿Porque sientes un impulso espiritual muy fuerte en esa dirección, pero no necesariamente tiene un respaldo divino? ¿O porque estás plenamente seguro que es Dios quien está guiando tus pasos? Necesitamos atender a esta realidad si queremos tener éxito en nuestro caminar con Cristo. Consideremos lo siguiente. En Juan capítulo 10, verso 3, también en la Nueva Traducción Viviente, la Escritura dice de la siguiente forma: el portero le abre la puerta y las ovejas, lea conmigo, reconocen la voz del pastor y se le acercan. Vamos a quedarnos hasta aquí. Reconocimiento y cercanía. Esto es algo muy importante, porque si nosotros no aprendemos a reconocer la voz del Señor hablando a nuestro corazón, vamos a reconocer voces extrañas. Y entonces recuerda que aquello a lo cual le das volumen, le das autoridad.
te vas a estar vinculando con fuentes extrañas que, lejos de llevarte hacia un crecimiento o una edificación plena en tu vida, te van a apartar del propósito de Dios para tu vida. Entonces, me encanta esta porción porque la palabra del Señor refiere en un nivel a el portero como el pastor, tu servidor. Yo soy el portero que te va a abrir la puerta, que te va a facilitar el que tú tengas un encuentro con Jesucristo. Y si tú has hecho caso a esa oportunidad que el cielo te brinda de tener intimidad con Cristo y has desarrollado ese vínculo, tú no tendrás ningún problema en poder reconocer la voz de Jesucristo en medio de tus circunstancias diarias y poder entablar una relación con Él que te permita salir adelante en medio de toda circunstancia que enfrentes. Ahora, continúa el pasaje diciendo: Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. No solamente Él sabe qué es lo que te acontece, escucha bien esto, Él te conoce mejor que nadie y sabe qué es lo que tú necesitas en este momento de tu vida. El problema es que muchos de nosotros no creemos que realmente Dios nos conozca lo suficiente. Y como no creemos que Dios nos conoce lo suficiente o que entiende lo que sentimos y lo que queremos, pues es que nos apresuramos tras aquello que está corriendo en nuestro corazón. Y, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque nuestra vida y propósito se juega en cada una de nuestras decisiones. Qué importante es que nosotros, así como en la imagen que tenemos aquí proyectada, seamos ovejas de su prado. Estemos bajo su cuidado, bajo su protección y entendamos que le necesitamos a Él por encima de cualquier cosa. En esta porción que leímos, no solamente descubrimos que una oveja puede familiarizarse con su pastor por el nivel de relación que ésta logra tener con él, sino que dicha relación a su vez le da la capacidad a la oveja de identificar la voz de su pastor y de ser dirigida por él de forma individual. Dios quiere dirigir tu corazón. Dios quiere dirigir tus pensamientos. Dios quiere dirigir tus acciones. Dios quiere dirigir tus actitudes. Dios quiere tomar el control de tu vida, pero no puede hacerlo mientras que tú lo tengas a Él en silencio. Le subes el volumen a lo que dicta tu corazón, le subes el volumen a lo que terceras personas te están diciendo que deberías hacer, le subes el volumen a lo que demonios están hablando a tu alma y a tu corazón a través de las circunstancias que vives. Y todo eso te empuja en una dirección ajena a la que Dios quiere para tu vida. No estás escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes la disposición para obedecerle. Como hijos de Dios, debemos de saber que hoy vivimos tiempos peligrosos y que más que nunca necesitamos de la dirección del Espíritu Santo y de la revelación de la palabra de Dios para poder avanzar en esta vida. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos fieles al Señor y poder para perseverar eficazmente en el propósito que Él determinó para nosotros. Hoy, lamentablemente, estamos en un tiempo muy difícil y yo lo podría llamar el tiempo del ay. Sí, dice el profeta Isaías, ay de aquella generación, ay de aquella sociedad que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, que hacen de lo bueno malo y de lo malo
algo bueno. Ay de aquellos, ay de esa generación. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Un tiempo de ay, de dolor, de lamento. Y sí, la gente en la actualidad está prefiriendo el positivismo, el humanismo y un sinfín de corrientes ideológicas que, lejos de permitirnos conocer a Dios y caminar en su voluntad, ¿qué cree? Excluyen a Dios y nos colocan a nosotros los seres humanos como el centro de lo que necesitamos para alcanzar plenitud. El ser humano no fue creado para autogobernarse. Dentro del diseño de Dios, jamás estuvo en el plano de Dios, en la mente de Dios, que el hombre se gobernase a sí mismo, porque no tenemos la capacidad. Solo podemos lograrlo si Dios gobierna nuestra vida. Si el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, es que entonces podemos ejercer dominio sobre nuestros impulsos. Interesante. Hoy la gente puede pagar cuantiosas cantidades de dinero por sesiones de coach, pero no se atreven a comprometerse con Dios y mostrarle gratitud. Ese es el nivel de adaptación que la gente está teniendo hacia la forma de pensar que está rigiendo hoy la sociedad y el mundo. De hecho, hay personas cuyo interés por conocer la verdad se limita, escuche bien, a que ésta no le incomode y menos le ofenda en cuanto a su estilo de vida. Porque si lo que su servidor les predica o cómo lo predica les ofende, dicen, ya me perdió. Yo lo estaba escuchando muy bien a tu pastor, dicen por ahí algunos, pero de repente comenzó a hablar de determinado tema y no me gustó la forma en la que lo dijo. La verdad, ya no continué escuchándolo porque no me edificó. Yo quería buscar a Dios, pero ya no lo voy a hacer por su culpa. ¿En serio? ¿Es así? ¿Realmente es de esta forma? Mire, considere lo siguiente. Si el mensaje de la palabra que Dios nos da nos ofende, en lugar de rechazarlo, analicemos por qué nos ofende. Seguramente descubriremos algún área de nuestra vida que necesita arrepentimiento. ¿Te ofende lo que se te predica o cómo se te predica? Si te ofende, es porque está dando en el clavo y porque Dios está incomodándote para que procedas al arrepentimiento. Una mentira que muchas veces abrazamos para poder justificar nuestro rechazo hacia la verdad que Dios está revelando a nuestro corazón es el de justificar nuestra actitud con el predicador y sus formas. Lo pongo entre comillas. No, es que ese pastor grita mucho. Es que ese pastor habla como regañando. Es que ese pastor debe de tener mucha amargura, por eso habla de esa manera. No lo veo nunca sonreír. ¿Me explico? Cosas de este tipo que de alguna manera la gente toma como referencia para justificar su indisposición para obedecer a Dios. Y de esta manera ellos pretenden evadir su responsabilidad ante el Señor. Sin embargo, jamás la negación nos hará verdaderamente libres. El Señor Jesucristo jamás dijo, nieguen la circunstancia que están atravesando, no la enfrenten y serán verdaderamente libres. ¡No! Jamás lo enseñó así. Él dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y solamente si la verdad, que es el Hijo, los hace libres, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Pero qué sucede? Hoy mucha gente trata de justificarse en el pastor, en el predicador, en el maestro, en el apóstol, en el evangelista, en el profeta, para no hacer lo que debe de hacer. En el siglo I,
A Herodías le molestaba el mensaje que Dios había puesto en los labios del profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista era un predicador muy peculiar. Él, como dice el dicho, no usaba su pecho de bodega. Y lo que él pensaba, lo decía, sin importar si a los fariseos los ofendía. Entonces, de repente él les decía, son una camada de víboras. Arrepiéntanse, cambien su actitud. Y esto los ofendía. No me voy a arrepentir por la manera en la que me lo dijiste. ¿Se da cuenta? Ya la gente trata hoy de evadir su responsabilidad ante Dios justificándose en un tercero. Herodías no era la excepción. A Herodías le caía mal Juan el Bautista por el mensaje que Dios había puesto en los labios del profeta Juan el Bautista. A muchos maestros de la ley y fariseos les molestaba la forma en la cual Jesús enseñaba. A muchos religiosos de este tiempo les ofendería escuchar al Señor Jesucristo predicarles, y mayormente si Él de frente les dijera, son un montón de hipócritas y sepulcros blanqueados, porque aparentan mucha moral, mucha nobleza, pero por dentro están llenos de cosas que no son correctas. Esa fuerte tendencia que hoy gobierna sobre la humanidad a solo querer escuchar aquello que nos agrada, aunque no necesariamente nos edifique o convenga, es un problema que no podremos superar a menos que, como el profeta Samuel, estemos dispuestos a intimar con Dios y estemos dispuestos a poner por obra lo que Él nos ha de revelar. No estés pidiéndole a Dios que te muestre su voluntad si no has obedecido en la voluntad que ya te fue revelada. Porque muchos de nosotros estamos como aquella persona que de repente le invitas a ver una película y ya quiere conocer el final cuando apenas va comenzando. ¿Y qué va a pasar? ¿Si los matan? ¿Si lo atropellan? ¿Se roba el banco? ¿Se vuelve millonario? O sea, vamos por partes, vamos por el proceso. Y así hay muchas personas que le quieren preguntar a Dios, ¿y qué es lo que quieres que haga? Pero no han obedecido en lo primero que Dios les dijo que hicieran. Esa renuencia a obedecer al Señor incapacita a tu corazón para poder percibir la voz de Dios. Como mencioné al principio, hoy muchos están corriendo tras diversas voces. La pregunta es, ¿cómo en medio de todas esas voces yo puedo identificar la voz de Dios? ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios cuando mi corazón me habla? Y a algunos de ustedes su corazón no les habla, su corazón les grita. Cuando terceros están influyendo sobre mi vida y la estrategia que estoy tomando para enfrentar las circunstancias que estoy viviendo. O cuando estoy de alguna manera creyendo que estoy tomando las decisiones yo solo, pero hay espíritus que están influenciando mi vida. ¿Cómo puedo identificar yo la voz de Dios? Veamos. Identificando su voz. Para poder identificar la voz de Dios, necesitamos establecer una relación con Él. Debemos cultivar el vínculo cada día de tal manera que su voz se torne familiar e inconfundible en nuestro corazón, entendiendo que cada palabra que Dios nos hable siempre tendrá un eje cristocéntrico, un sustento bíblico y práctico a nuestra vida. Es decir, Dios cuando nos habla no nos habla simplemente palabras que quiere que guardemos en nuestra biblioteca de palabras dadas por Dios. No.
Cuando Dios habla a tu corazón, lo podrás identificar porque su mensaje glorifica a Cristo. Esto es a lo que me refiero, a que tenga un eje cristocéntrico. El mensaje que Dios te está dando es cristocéntrico, glorifica a Cristo. O sea que si tú estás recibiendo una expresión que te está llevando a tomar una decisión fuera de aquello que puede glorificar a Cristo, tú no estás escuchando la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, yo necesito entender que la voz de Dios tiene esta peculiaridad, es cristocéntrica. Es decir, con ella, Cristo será glorificado. Tengo un sustento bíblico. No me refiero a un texto. Hablo de un sustento bíblico, y es decir, que yo necesito tener una base bíblica que de forma armónica respalde lo que considero Dios me ha hablado. ¿Por qué no hablo de tener un texto? Porque somos bien inteligentes para sacar la Biblia de contexto. Por eso necesitamos un argumento armónico con la Escritura, que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 sustente lo que estoy declarando como la verdad de Dios hablada a mi vida. Volvamos al caso de las relaciones interpersonales. Una persona ha emprendido una relación emocional con otra y de repente comienzan las fricciones, comienzan los malos entendidos, comienzan las situaciones que todos los que ya se han casado saben que suceden. De repente, uno de los cónyuges dice: me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque ya hubo una voz que estuvo argumentando en su mente. Le dotó de una estrategia y esa estrategia apunta en una dirección. Bien, ¿por qué te vas a divorciar? Porque no nos llevamos bien. Bueno, bíblicamente, ese no es un argumento válido para disolver un matrimonio. Tienes que aprender a negociar y tienes que aprender a resolver los conflictos. ¿Me explico? Muchas veces estamos tomando decisiones que se basan en argumentos que no tienen nada que ver con el contexto de toda la Escritura. Profundizamos en la entrevista y le pregunto: dame un fundamento bíblico para tu toma de decisiones. A paz nos llamó el Señor. ¿Se da cuenta? Y entonces justificamos lo que yo quiero y lo que mi corazón dicta y lo que terceros han estado hablando a mi vida para entonces yo moverme en determinada dirección. No estoy diciendo que una relación matrimonial sea indisoluble hablando bíblicamente, pero hay ciertas características que nos van a dar esa apertura para la disolución del vínculo matrimonial. Y no simplemente es el hecho de que no se lleven bien o de que hayan entrado en una etapa en la cual la relación al parecer no está fluyendo de manera correcta. Por eso es que yo hablo de tener un argumento bíblico, un sustento escritural y no solo un texto, porque mucha gente es bien hábil para tomar textos y sacarlos de contexto. Así que no le des justificación a tu corazón. ¿Cómo identifico la voz del Señor? Primero, lo que Dios me va a hablar va a glorificar a Cristo una vez que yo lo ponga en práctica. Segundo, eso que yo quiero poner en práctica tiene un sustento bíblico. Y tercero, lo puedo llevar a la práctica. Hay quienes están de alguna manera cayendo en un extremo donde consideran que la palabra de Dios hablada a su vida es imposible de ponerla por obra y viven frustrados
porque consideran que lo que Dios les pidió es imposible de hacer. Y no, no es así. Cada vez que la palabra de Dios habla a tu vida, lo que Dios busca es que al ponerla en práctica, Él sea glorificado y tú seas bendecido. Pero el problema es que no estamos teniendo realmente oídos para oír. Y entonces yo quiero que tú consideres lo siguiente. Dios, a través de su voz, crea, da forma, cambia las cosas, pero sobre todo nos revela su corazón para con nosotros. Dios, a través de su voz, crea, da forma, cambia las cosas, pero sobre todo nos revela su corazón para con cada uno de nosotros. Entonces puedo decir que realmente escuchar la voz de Dios nos conviene. El que tú te detengas de tu frenético andar y le digas al Señor, háblame, porque quiero escuchar tu voz, porque quiero obedecerte, te va a colocar en una posición de ventaja que ni siquiera imaginas. Bájale el volumen a todas esas fuentes equivocadas que siembran en ti temor, que siembran en ti incertidumbre, que siembran en ti inestabilidad, que siembran en ti rencor, que siembran en ti apatía, indiferencia, amargura. Yo no sé si usted se acuerda o si le llegó a suceder en algún momento en la primaria. Yo recuerdo este suceso, que en la primaria era muy común que hubiera rivalidades entre niños. Y de repente, si algún niño se encontraba de frente al otro que le caía mal, seguía caminando de filo, acá bien pavoneándose. Y de repente se encontraba con el otro y ¡pum!, se golpeaban el hombro. Y no faltaba aquel niño que comenzara a echarle leña al fuego. Eso arde y te pegó, no, te aventó. ¿Y cuántos no te están aconsejando así? Y eso arde. ¿Sí, en serio te dijo eso? Ay, amiga, ¿te dijo eso de verdad? No, yo que tú. Y comienzan a venderte sus ideas, cuando en realidad te está aconsejando gente que ni siquiera solvencia moral tiene, mucho menos espiritual. ¿Quién está hablando a tu corazón? ¿A quién le está subiendo el volumen? Ahora, importantísimo, no solamente es venir con el pastor y decirle, a ver, pastor, cuéntame, dime tu opinión, ¿qué crees que sea mejor? ¿Con qué actitud estoy acercándome yo para poder recibir dirección? Si lo único que quiero es una opinión, consulta tu horóscopo. Resulta exactamente lo mismo, no sirve para nada. Pero si yo voy a venir ante el profeta de Dios a pedir consejo para hacer tal cual se me indique, el nivel de volumen cambia. ¿Comprende? Pues es importante que nosotros aprendamos a identificar la voz del Señor. Y el Señor no te va a hablar en una dirección en la cual Él no sea glorificado. El Señor no te va a pedir algo que no sea cristocéntrico. No te va a pedir algo que no tenga un sustento bíblico. Y tampoco te va a pedir un imposible. Pero necesitamos entender esa verdad. O sea, Dios a través de su palabra nos está mostrando realmente cuál es su corazón para cada uno de nosotros. Y si Él te está hablando es porque quiere captar tu atención y quiere que te vaya bien. Pero muchos de nosotros, permítame ocupar la expresión bíblica, somos como el mulo que no se acerca a ti si no le colocas una correa que lo obligue
a venir a ti. Amados hermanos, yo creo que necesitamos hoy entender esta verdad y realmente tomarnos muy en serio el que este proceso por el cual estamos viviendo como sociedad debe de forjar una iglesia más madura. Tenemos que madurar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que rendirnos delante de Dios y pedirle al Señor que Él sea el que nos dé el consejo. Considere lo siguiente. En términos simples, ¿para qué nos sirve el conocer la voz de Dios? ¿Para qué me sirve identificar la voz de Dios? Bien, número 1, la voz de Dios siempre hablará más allá de tus emociones. Tú estás bien emocionado, tú ya estás acá pensando, planeando, sí, voy a hacer así, voy a hacer asá. Pero Dios te dice, no, no es lo que quiero para ti. ¿Alguna vez usted ha experimentado ese grado de intimidad con Cristo en el cual el Señor le dice, no, no es así? Usted está emocionado, usted realmente lo quiere, pero Dios le dice, no. ¿Cómo lo sé? De entrada, porque está contradiciendo mi corazón. Recuerda que el corazón es engañoso, perverso, un mundo de maldad. Entonces, la voz de Dios siempre hablará más allá de mis emociones. ¿Por qué es importante aprender a identificar la voz del Señor? 2, porque la voz de Dios confronta nuestras malas acciones y actitudes. Eso es lo que a muchas personas les molesta. No les gusta que se les diga en qué están mal. Hay quienes dicen, yo estoy ya muy grande para que me estén regañando. No dejo que ni mi madre me regañe. Es más, mi mujer, dicen algunos, de vez en cuando. Pero el pastor, ¿quién es el pastor para decirme en qué estoy mal? Así argumentan y así gritan en su cocina mientras lavan los trastes. ¿Ah? Pero, por favor, no es el pastor. Deja de personalizar algo que tiene que ver con una institución. Tú ves al pastor como tu enemigo cuando quien te está hablando es el Señor. Entonces, ¿por qué es importante identificar la voz de Dios? Porque nada más me va a confrontar con mis malas acciones y actitudes. 3, la voz de Dios nos acerca a Él. Imagínese usted que está en un lugar completamente oscuro. No hay ni un fotón de luz, nada. Y usted necesita encontrar quien le guíe hacia la salida. Le aseguro que lo que usted comenzará a hacer será agudizar su sentido del oído. Y si usted escucha por allá una voz, usted va a buscar comenzar a establecer un vínculo para poder salir de ese entorno en el que se encuentra y salvarse. La voz de Dios en medio de nuestra oscuridad nos acerca a Él. 4, la voz de Dios nos redarguye de pecado. Los demonios, cuando pecamos, nos condenan. El Espíritu Santo nos redarguye. Los demonios quieren que te apartes de Cristo porque no eres lo suficientemente buen cristiano como para estar en una iglesia o como para levantar tus manos en adoración. Los demonios te hacen sentir un hipócrita
Cuando en medio de la adoración comienzas a sentir la presencia de Dios y quieres derramar tus lágrimas, te contienes. ¿Por qué? Porque hay voces diciéndote, no seas falso. Acuérdate de lo que estabas haciendo ayer. Acuérdate de lo que estabas haciendo antier. Ay, la semana pasada cómo estabas y hoy ya vienes a darte golpes de pecho. No seas hipócrita, te dicen los demonios. Pero el Espíritu del Señor te redarguye y te dice, hoy es un buen día de oportunidad para que derrames tu corazón delante de mí. No me interesa lo que hiciste. Yo hago nuevas todas las cosas. La voz de Dios nos da certeza y esperanza. Mientras que tu corazón te deja en incertidumbre, mientras que lo que terceros te pueden decir valiéndose de su opinión y nula experiencia y pésimo conocimiento de tu persona, Dios sabe qué es lo que necesitas. Por eso un consejo basado en la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu del Señor puede salvar tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hablada en nuestro corazón nos da certeza y esperanza. No esperanza en lo que la situación en sí misma me puede ofrecer o brindar, sino esperanza que en medio de toda situación Dios cumplirá su propósito en mi vida. ¿Qué más? Sigamos avanzando. 6. La voz de Dios incrementa nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En la medida que tú escuches la voz de Dios, tu fe va a crecer. Porque tenemos una vida llena de temores, una vida llena de incertidumbres, una vida llena de inestabilidad por las voces que escuchamos. ¿Cuántos de ustedes no se encontraron o se han encontrado con personas que actúan de la siguiente manera? Llegan a un hospital a ver a un ser querido, lo pongo entre comillas, o pónganle que sí lo quieren, pero carecen de criterio, de sentido común. Entran a la habitación y lo primero, ¡ay! ¡Qué mal te ves! Oye, no inventes, yo creo que esta vez sí no la libras. ¡Ay, compadrito, qué mal se ve! Yo creo que usted sí se va a morir. Esa voz le das volumen y sí, yo creo que sí me voy a morir. Reprende esas palabras y abraza lo que dice el Señor. No, es que yo tuve un conocido que se enfermó de lo mismo que tú y se murió. Eso me hace recordar una porción de una de mis películas favoritas y es de dibujos animados. Es la de Madagascar 2. Y en esa película de Madagascar 2 hay un momento en el cual una jirafa macho se convierte en el médico brujo de las demás jirafas. Y de repente una jirafa se acerca y le dice, oye, tienes unas manchas en el cuello. El último médico brujo tenía manchas en el cuello y se murió. Y esa jirafa entra en depresión, cava su propia tumba y se esconde allí hasta que finalmente alguien llega y les dice, hey, voltea en tu derredor, todas las jirafas tienen manchas. Ay, sí, es verdad, todas tenemos manchas, estoy bien. ¿A quién estás inclinando tu oído? ¿A quién le estás subiendo el volumen de su voz para que tenga autoridad sobre tu vida? No, es que hubo una persona que enfrentó ese problema y le fue muy mal. Pregúntate, ¿y tenía a Dios de su lado? Porque si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, entonces nada nos hace falta. 7. Importantísimo. ¿Por qué es importantísimo identificar la voz del Señor? Porque la voz de Dios establece orden donde hay desorden. Si hay desorden en tu vida, tienes que comenzar a llenarte de la palabra de Dios para que la palabra de Dios hablada a tu corazón comience a traer orden. El que un creyente comience a deslizarse de su compromiso con Cristo no es algo que se da
de forma inmediata o instantánea. Es algo que se desarrolla de forma paulatina y progresiva. Ay, pastor, es que mis hijos no quieren nada de Dios. Es que durante una etapa de formación no les inculcaste la palabra del Señor. Dejaste toda la labor a sus maestros de escuela dominical. Y no reconocemos que el error estuvo en nosotros porque con los maestros de escuela dominical tus hijos estaban a lo más 2 horas cada fin de semana, mientras que contigo convivían el resto del tiempo. No supiste ser un ejemplo de la búsqueda de Dios. Y necesitamos reconocer en qué hemos fallado. Ay, pastor, es que mi hijo no le gusta ir a la iglesia. Pues, ¿cómo le va a gustar si nunca lo llevaste? ¿Cómo va a querer formar parte de una familia espiritual a la cual en tu mesa criticaste? ¿Me explico? La voz de Dios establece orden donde hay desorden. 8. La voz de Dios nos consuela. La voz de Dios puede traerte paz en medio del caos. Esto me hace recordar el pasaje en el cual el libro de Hechos nos narra el naufragio del apóstol Pablo. Y días antes del naufragio, un ángel del Dios al cual él pertenecía le dijo: ciertamente el barco va a encallar, pero no vas a morir, y Dios te ha concedido la vida de todos los que contigo van. Al siguiente día Pablo está come y come. Todos los demás marineros y la tripulación están sin comer, llevan días sin comer, y Pablo con la boca llena le dice: ya, ¿qué onda? Pónganse a comer. No, es que estamos llenos de incertidumbre. El Dios al cual pertenezco anoche envió su ángel y me reveló su voluntad. Por eso hoy puedo comer, por eso puedo descansar, porque he recibido de Dios el consuelo que mi alma necesita. Pero tú no estás escuchando la voz de Dios. Por eso estás como la jirafa de Madagascar. Ay, es que me dijeron que a alguien que le pasó lo mismo que a mí terminó muerto. ¿A quién le has dado autoridad para hablar a tu vida? A ese amigo, a esa amiga, que si tú ves con objetividad su vida, ¿no es algo que desees para ti o para los tuyos? Por favor, estamos menospreciando el consejo de la palabra de Dios y cambiándolo. ¿Por qué? ¿Por la opinión de alguien que ni siquiera ha tenido éxito en lo que te aconseja? 9. La voz de Dios nos guía por un terreno sin obstáculos. ¡Qué enorme diferencia! Debe de ser llevar tu automóvil por una autopista en Europa a tratar de llevar tu automóvil por una calle en Ecatepec. Acá no solamente hay baches, hay zanjas. En Europa, el pavimento lisito, perfecto, cuidadito. Pero en Ecatepec no es así. En Ecatepec, si tú no cuidas, se queda ahí el RIN, se queda no solamente el RIN, la suspensión. Dios no quiere que transites en una vía que se parezca a las calles de Ecatepec, llena de hoyos, de baches, de obstáculos. Dios quiere que tú transites por un terreno sin obstáculos. Pero Él quiere guiarte. Así que no menosprecies su voz. 10 y último. La voz de Dios mantiene nuestro corazón sensible. Me encanta esa porción de la Escritura que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra misma responde: con guardar tu palabra. Hermoso. Si queremos tener un corazón sensible para Dios,
Escucha su voz. Cuando tú pierdes comunicación con personas que en su momento para ti fueron importantes, fueron especiales, pero se rompe el vínculo, poco a poco la emoción cambia. Y lo que en su momento pudiste haber hecho y dado a causa de esa ruptura del vínculo, se transforma. De ahí que haya personas que hoy no estén dispuestas a ser generosos en su ofrenda. De ahí que hoy existan cristianos que no diezmen lo que deberían diezmar. Como si Dios no supiera hacer cuentas, ¿verdad? Se parecen tanto a Ananías y Zafira. Cuando dijeron, vamos a vender este terreno y pues damos a la iglesia. Sí, pero no des tanto, porque ¿qué tal si el apóstol Pedro se empacha de tanto dinero? Va, está bien, vamos a dar esto simbólico y le ponemos ahí en el sobre que es el diezmo. Y llegaron con Pedro y dijeron, ahí está el diezmo del terreno que vendimos, de la casa, del departamento. Y el apóstol Pedro lo ve y dice, ¿es este el diezmo que corresponde a lo que ganaste y que Dios te bendijo? Entonces él contestó y dijo, sí, es tal, es tanto. Y el apóstol Pedro le dice, ¿no tenías el dinero en tu poder? ¿Y no es acaso tuyo este dinero antes de presentarlo delante de Dios? ¿Por qué permitiste que Satanás hablara a tu corazón? ¿Por qué le subiste el volumen a la voz de Satanás para intentar mentirle al Espíritu Santo? No le estás mintiendo a los hombres, sino a Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Cayó muerto a los pies del apóstol. 3 horas después, nadie fue con el chisme porque el temor de Dios invadió a la iglesia. Cesaron los chismosos. No había gente grabando con su celular ahí. Miren cómo cayó. Vamos a subirlo. Esto se va a volver viral. No. Callados. Llegó Zafira. Y Pedro, dándole una oportunidad, le dice, oye, ¿lo que pusieron en su sobre es su diezmo íntegro? Y ella dijo, sí, es el diezmo íntegro. Habían convenido en mentirle al Señor. Y entonces Pedro le dijo, ¿por qué convinieron en tentar al Espíritu de Dios? Mira que ahí están los pies de los jóvenes que acaban de ir a enterrar a tu esposo y ahora te llevarán a ti. La mujer cayó muerta. ¿Por qué no atender a la voz del Espíritu Santo? Si te duele dar, si te duele diezmar, si te duele perdonar, si te duele amar, deja que su voz te transforme. Pero no le subas el volumen a los demonios, ni a terceros, ni a tu corazón. Aprende a identificar la voz de Dios y sé guiado por la voz del Señor. Sé guiado por la voz del Espíritu del Señor. Créeme que lo que das en honor al Señor no te hace más pobre, pero sí acumula tesoro y riqueza para ti en el cielo y te bendice en la tierra. Porque es preferible tener un 90% con la bendición de Dios que poseer un 100% sin la bendición de Dios. Yo lo he experimentado en mi vida. Cada vez que soy generoso con el reino y que cumplo mis responsabilidades, porque cuando hablas del diezmo no hablas de tu generosidad, hablas de tu responsabilidad. Tu generosidad se da en tu ofrenda. Entonces, cuando eres responsable y generoso, el reino te respalda. ¿Cuántas veces mi corazón me ha hablado y me ha dicho, oye, no diezmes? ¿Para qué diezmas?
Si en la asociación pues no te están brindando todo lo que tú mereces, ¿sabes qué hago? Obedezco a Dios de inmediato, porque Satanás no va a venir a sembrar en mi codicia, de la cual Dios ya me hizo libre. ¿Qué está sembrando Satanás en tu corazón cuando subes el volumen a su voz? ¿Qué están sembrando esas terceras personas que se están involucrando en tu vida y que te están llevando a tomar iniciativas o estrategias equivocadas para abordar tus problemas? ¿Tu corazón hacia dónde te está dirigiendo? Iglesia, aprendamos a identificar la voz del Señor. Necesitamos escuchar la voz del Señor y comprometernos a obedecerla. Consideremos lo siguiente y con esto vamos a concluir. Deuteronomio capítulo 26, versos del 16 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. Mira todo lo que Dios te promete a cambio de que seas sensible a su voz y obedezcas. Leíamos en la semana un capítulo del libro Viviendo más allá de lo posible del apóstol Wayne Myers. Y él decía, nadie puede justificarse en no dar, porque todos, aun el que menos tienen la capacidad de dar. Y si supieran que el dar es la puerta para recibir, entonces no retendrían nada. Espero de todo corazón que este tiempo haya sido de bendición para ti y que Dios esté hablando a lo más íntimo de tu corazón. Es mi deseo, es mi oración, que dejes de tener un corazón endurecido para las cosas de Dios y que hoy le pidas perdón al Señor por tus malas actitudes y que te acerques a Él con plena conciencia de cuánto lo necesitas y de aquellas cosas que necesitas cambiar en tu interior. Es mi oración que la palabra del Señor hoy pueda dar fruto en tu vida y que camines acorde a aquello que Dios ha estado hablando a lo íntimo de tu corazón. Es tiempo de que le bajes el volumen a lo demás, a aquello que te distrae, aquello que genera caos en tu interior. Es tiempo de que tú le permitas a Dios traer orden a través de su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él esté hablando y ministrando a nuestro corazón. Y que esta palabra, amado hermano, no caiga en tierra. Que esta palabra rinda fruto para la gloria de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre.